Este video pertenece a la serie sobre referencias en programación que te dejo en la tarjeta de la esquina, una serie que consiste en métodos, distintas formas de encontrar GameObjects y componentes dentro de esos GameObjects desde un script en Unity, para así poder utilizarlos. En este caso lo que vamos a ver es un ejemplo práctico en el que utilicé todos esos conocimientos individuales que se van viendo en los videos, hilados entre sí, para poder encontrar los objetos precisos que necesito y así poder aplicarles una acción. Vamos a colocarnos por aquí como para ver mejor lo que está ocurriendo. Vamos a cebarnos un mate y vamos a darle play. Aquí, bueno, está como de noche. Vamos a darle start para que se haga de día. ¿Y qué sería lo que ocurrió? ¿Alguien se dio cuenta del cambio? El cambio radical que hubo en la escena. Fíjense, vamos a salir del modo juego y todo vuelve a ser verde. Verde aburrido, ¿no? Pero cuando entramos en el modo juego, de pronto todo ha cambiado de color. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Bueno, vamos a verlo en este video. Bueno, básicamente lo que ocurrió es lo que ven. Cada uno de los tiles ha cambiado de color a través de código en tiempo de ejecución. O sea, como que al darle play a cada uno de los tiles se le asigna un color distinto. Y también a los árboles de por aquí y los árboles estos que son un poco más grandes. El responsable de hacer esto se encuentra aquí. Dentro de este GameObject llamado Sistemas tenemos uno llamado Estética y dentro tenemos otro llamado Colorize Tiles. Este GameObject tiene asignado aquí un script que es el que se encarga de pintar toda la escena. Acá, como ven, tenemos tres referencias para componentes Transform. Tenemos por un lado este objeto, Tiles. Por otro, este otro objeto llamado Bark Trees y este otro objeto llamado No Bark Trees. Bark sería el tronco del árbol. Hay árboles que tienen troncos y otros que no. O sea, los árboles más grandes no tienen troncos, por eso están como en una categoría distinta. Y bueno, y aquí, como ven, tenemos arrays de colores, que son las variaciones de color que se le introducen a los tiles. Y todo este sistema funciona con este array. En cualquier momento podemos añadir aquí un nuevo elemento e introducir una nueva variación de color. Por ejemplo, esta un poco amarilla, un poco quizás naranja. Le damos a play y vamos a ver que algunas de las casillas se van a teñir de ese color. Simplemente añadiendo un nuevo elemento y configurando el color necesario. Esto es muy práctico, especialmente para facilitarle el trabajo a alguien que se encargue quizás de elegir estos colores de manera apropiada. Yo por ahí no me tomé mucha molestia eligiendo los colores, simplemente los elegí a ojo, pero una persona que sepa de estética podría elegir una paleta de colores e incluso con códigos hexadecimales y de esa manera poder darle el feeling apropiado al juego, tal vez para intentando desatar alguna emoción en el jugador. Yo tan lejos no puedo llegar, simplemente definí un par de colores y fui más o menos seleccionando un poco al azar los matices. Pero bueno. Vamos a meternos dentro de este script y vamos a ver dónde pinta todo esto de las referencias en programación. Este sería el código dentro del script. Esto es lo que se encarga de hacer todo, de colorear absolutamente todos los elementos que cambian de color. Por ahí encuentran algunos nombres medio extraños. Tengan en cuenta que esto es en una jam uno tiene un tiempo limitado para hacer las cosas. Entonces tal vez este nombre podría haber sido colorear tiles o ponerlo en inglés, ¿no? Pero bueno, aquí están definidas las referencias para los transform, el contenedor de tiles, el contenedor de árboles y el contenedor de árboles sin tronco. En esas variables asignamos el contenedor de tiles, el contenedor de árboles con troncos y el contenedor de árboles sin troncos. Si se fijan, estos GameObjects tienen un montón de hijos en su interior. Luego tenemos el array de colores que fue inicializado manualmente en el inspector. Y luego tenemos estos arrays de componentes transform en donde vamos a ir finalmente almacenando las referencias de los objetos que necesitamos. He definido tres funciones, una para colorear los tiles, otra para los árboles y otra para los árboles sin tronco, y esas funciones las ejecuto en el método start. Ahora, vamos a centrarnos aquí, en esta función de colorear los tiles. El problema aquí es que este código de acá en sí, por sí solo, no es la explicación completa de cómo se logró hacer esto, sino que para poder analizar esto de manera completa hay que partir desde Blender, que fue donde se creó la escena y donde se definieron los elementos y cómo es la relación jerárquica entre esos elementos. Esto es muy importante porque lo que hice fue primero tomar la decisión de cómo voy a organizar todos estos objetos y luego vino el algoritmo en Unity. Conociendo cómo están organizados los objetos, creé el algoritmo apropiado que me permita acceder a cada uno de esos objetos. Bueno, acá en Blender tenemos varias colecciones simplemente para organizar un poco el archivo aquí en Blender. Estas colecciones no se exportan directamente a Unity. Lo que sí se exportan son los objetos vacíos y la relación que existe entre otros objetos. Aquí, por ejemplo, tenemos este objeto vacío llamado Ground Tiles, que sería el padre de estos tiles que no van a cambiar de color. O sea que el algoritmo no los tiene en cuenta. Luego, por otra parte, tenemos este objeto vacío llamado Tiles, que este sí contiene los objetos que van a cambiar de color.
Fíjense que al cambiarle de posición, todos los hijos de este objeto se están moviendo. Acá en Unity podemos ver esos objetos vacíos. Acá, por ejemplo, tenemos el objeto Ground Tiles, que si lo movemos, tenemos esas casillas de por ahí. Y tenemos este objeto Tiles, que es el que contiene todas las casillas que vamos a cambiar de color. A propósito, si les interesa saber un poco... si les interesa saber cómo traje esto a Unity, de Blender a Unity, lo que hice básicamente fue trabajar directamente con los archivos de Blender. Es algo que empecé a hacer hace poco para ver si encuentro una manera mucho más práctica de trabajar con los archivos de Blender en Unity, poder modificar esos archivos de Blender y que esos cambios se reflejen en Unity de manera automática. Básicamente lo que hice fue definir una carpeta con archivos de Blender y aquí adentro tengo guardados directamente los archivos de Blender. Fíjense que este es el archivo tiles.blend y es lo que tenemos abierto aquí. Y entonces lo que hago después en Unity es arrastrar directamente este archivo acá. Y de esa manera tenemos los modelos 3D que se definen en Blender. Y luego lo que intento hacer es ser lo menos invasivo posible con este objeto de Blender. O sea, intento en la mayor medida posible no asignarle scripts, no eliminarle componentes, no cambiarlos de lugar. Si necesito cambiar algo de lugar, voy a Blender, tomo lo que necesito cambiar de lugar, lo coloco aquí, grabo los cambios y luego en Unity eso se aplica de manera automática. Esa fue la manera con la que me estuve organizando con los archivos de Blender para este caso en particular, para esta jam. Acá como ven, este objeto cambió de lugar, pero el cambio lo hice aquí en Blender. Vamos a revertir los cambios, vamos a guardar el archivo. Y de esta manera volvemos todo a la normalidad. Tal vez este método es un poco lento porque Unity tarda un poco en procesar los cambios. Pero bueno, es muy práctico porque todo el tiempo estamos cambiando cosas de lugar. Tal vez hay que estos árboles quitarle los troncos, por ejemplo. O cosas que agregamos, cosas que modificamos, cosas que les bajamos los polígonos. Y también, por supuesto, la organización jerárquica de los objetos. Todo esto fueron cambios que se fueron haciendo en tiempo real, guardando los cambios y viendo cómo eso se modificaba en Unity. Por eso este método de usar directamente el archivo blend acá en la jerarquía resultaba muy práctico. Pero bueno, entonces volvamos acá a la solución. Tenemos el objeto tiles. Dentro tenemos cada uno de los tiles. O sea, acá por ejemplo, si movemos este objeto, podemos ver que el objeto tile está compuesto de un objeto vacío que representa la posición del tile y en su interior tenemos otro objeto que es el que tiene el modelo 3D, ¿no? el que renderiza el modelo 3D. Y esto para cada uno de los tiles, o sea, cada uno de los tiles está organizado de esta manera. Objeto vacío y en el interior modelo 3D. Vamos a darle a Control Z y vamos a Unity. En Unity esa relación también la podemos ver. Aquí, como hijos de este tile, tenemos cada uno de esos objetos vacíos, que aquí lo podemos mover por ejemplo. Y en el interior de cada uno de esos objetos vacíos tenemos otro objeto que es el que tiene el modelo 3D. Por lo tanto, ese objeto va a tener un componente Mesh Renderer, que es el que se está encargando de renderizar el modelo 3D. Entonces acá empezamos a vislumbrar dónde está la clave para cambiarle el color a este elemento. Acá por ejemplo tenemos el material que está asignado a ese Mesh Renderer. Hasta el momento hice 3 videos sobre cómo modificar materiales a través de código. Voy a empezar a dejarlos en las tarjetas de la esquina, enumerados como video 1, video 2, video 3, porque en cada video es como que se va extendiendo un poco la información y se va logrando otro tipo de cosas. Creo que tiene bastante información sobre cómo ir modificando los materiales de los objetos a través de código. Voy a ir dejando todos los links en la tarjeta de la esquina, miren. ¿En qué estábamos? Bien, estructura jerárquica. Tenemos que cada uno de estos tiles, cada uno de estos objetos está organizado exactamente de la misma manera. Y si no lo están, tengo que venir a Blender, organizarlos de esa manera y asegurarme de que todo lo tengo organizado de esta manera. Entonces ahora sí viene la parte de Unity. Fíjense que nosotros para cambiarle el color a un tile tendríamos que acceder a el Mesh Renderer, acceder al material dentro de ese Mesh Renderer y luego al color de ese material. Y para eso partimos de el contenedor de cada uno de los tiles. Fíjense que aquí en el script colorize tile tenemos solamente la referencia del padre de todos los tiles. Y luego todo se resuelve mágicamente a través de código. Vamos a analizar ese código ahora. Es esto que está acá resaltado. Un momento. Es esto que está resaltado acá. Para empezar, al padre le leemos la cantidad de hijos y asignamos ese valor en esta variable entera llamada n. Luego, al array de transform, de componentes transform llamado floor tiles, lo vamos a inicializar con tamaño n, es decir, vamos a hacer que en su interior haya n elementos. Y luego definimos un bucle for que vaya desde 0 hasta n no inclusivo, quiere decir que vamos a ir desde 0 hasta
n-1 inclusive. El último elemento va a ser n-1. Entonces aquí adentro es donde se hace directamente todo. Encontramos la referencia, que a propósito, la referencia la encontramos, la guardamos en el array, pero luego no se vuelve a utilizar más adelante el código. Bueno, en realidad se está utilizando acá mismo, fíjense. Pero bueno, todo esto en realidad se pudo haber reemplazado de esta manera. O sea, todo esto aquí lo colocamos acá. Y se puede encadenar todo absolutamente con el operador punto. De hecho, miren, vamos a comentar esto. Vamos a guardarlo. Vamos a darle a play y vamos a ver que sigue funcionando. Es que todo esto aumenta la comprensión del código, de lo que está ocurriendo. Fíjense que aquí todo sigue funcionando exactamente igual. Fíjense que esto así, por más que sea algo muy largo con muchos operadores punto y demás, sigue funcionando exactamente igual, porque es que todo lo que importa es a quién estamos haciendo referencia al aplicarle el operador punto, ¿no? Entonces eso no lo perturbamos. Voy a apretar control Z, vamos a dejarlo tal cual estaba y vamos a analizar lo que ocurre acá. Para empezar, partimos del contenedor de tiles. Vamos a colocar esto así. Partimos del contenedor de tiles, es decir, de este objeto. Luego, del transform de este objeto, o sea, este componente aquí. A ese transform le ejecutamos la función getChild con parámetro i. Y va a ir desde 0 hasta n-1. Con eso lo que estamos obteniendo es el transform de cada uno de los hijos. Cuando i vale 0, conseguimos el transform del primer hijo, este componente de aquí. A ese transform, a todo este transform, con el operador punto, accedemos a su hijo en la posición 0 directamente. ¿Por qué es esto? Porque yo definí de esta manera en Blender que sea así. O sea, yo sé de antemano que este objeto va a tener un solo hijo y va a ser exactamente el que necesito. El que tiene el componente Mesh Renderer asignado, al cual luego le voy a acceder a su material y le voy a modificar el color. Entonces, con toda esta instrucción yo accedo a este transform de aquí. Y lo guardo en este elemento del array. Luego, a ese elemento del array le ejecuto la función getComponent para obtenerle la componente renderer. Que, bueno, acá no tenemos una componente renderer, sino que tenemos una componente mesh renderer. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no puse mesh renderer acá? Podría haber puesto mesh renderer y aún así seguiría funcionando, pero no sé, puse renderer porque en ese momento me nació hacerlo así y porque no hay ningún problema con hacerlo, porque si se fijan, si vamos a la API de la clase mesh renderer, acá una de las cosas que nos dice es que hereda de renderer. Quiere decir que mesh renderer es un renderer. Por lo tanto, yo al ejecutarle la función getComponent a este transform y solicitarle el componente renderer, como este objeto tiene un componente renderer, porque un mesh renderer es un renderer, entonces me va a devolver este componente. Solo que me lo va a devolver con el molde, por así decirlo, o con la forma de un renderer. Tal vez no podemos acceder exactamente a todos los parámetros que tiene un mesh renderer, porque mesh renderer, al ser un caso más específico de renderer, va a tener otros parámetros que un renderer no tiene. Entonces, como en este caso, el material, si vamos a la clase renderer, aquí un renderer tiene asignado un material, ¿no? Fíjense que esta variable, material, devuelve el primer material instanciado que está asignado a este renderer. O sea, con la clase renderer podemos acceder al material. Por esa razón, esta instrucción no da problemas. Si quieren saber un poco más sobre herencia y polimorfismo, tengo un video hablando sobre un caso práctico. Lo dejo en la tarjeta de la esquina, pero también estoy haciendo una serie con bastante teoría sobre programación orientada a objetos. Voy a dejar el link de esa serie en la descripción, no sé si me van a dar las tarjetas, pero bueno, sigamos con esto. Hasta este punto, okay. Pero bueno, sigamos con esto. Hasta este punto tenemos el renderer que está asociado a este transform, o sea, este componente de acá, pero con la forma de renderer. Lo cual no importa, porque aún así con el operador punto sobre ese renderer podemos acceder a su material. Y hasta aquí, lo que tenemos cuando i vale 0 es este material de acá. La instancia de ese material. No es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá, sino que esto es una instancia de ese material. Luego, a ese material con el operador punto le accedemos a su color, ¿no? O sea, dentro del material estamos accediendo a el color, que sería esta propiedad de acá. Y luego a ese color lo estamos haciendo igual a esta instrucción de acá, que es al array de colores accedemos a un elemento aleatorio dentro de ese array. Con esta función randomRange, que vaya desde 0 hasta el tamaño de ese array, esto nos va a devolver un color aleatorio dentro de ese array. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Y de esa manera es como coloreamos los tiles dentro de este juego. Fíjense que de la serie de referencias hay un montón de métodos distintos que se utilizan en conjunto para lograr lo que se necesita. Luego, en las siguientes funciones ocurre algo muy similar, solo que tal vez cambia la manera en la que se encuentran las referencias del objeto al cual le queremos extraer el renderer. Y se usa el otro array de colores, ¿no? Para los árboles se utiliza otro colores distintos.
Acá, por ejemplo, en la función que colorea los árboles que tienen tronco, lo que se hace es un poco distinto porque estos objetos se organizan de manera distinta. Fíjense que acá tenemos el objeto contenedor, o sea, lo que va a estar en esta variable. Tree container. O sea, en esta variable tree container tenemos asignado ese objeto. Bien, dentro tenemos todos los hijos que serían cada uno de los árboles. Y esto de acá son objetos vacíos. En el interior tenemos este objeto que sería el tronco del árbol, que no lo coloreamos. Y como hijo de ese objeto tenemos finalmente el árbol, que este sí es el que nos interesa colorear. Por esa razón, para obtener el hijo que necesitamos, se hace de esta manera. Primero accedemos al hijo en la posición i, que esta instrucción va a ir devolviendo cada uno de estos transform. Y luego a ese transform le obtenemos el hijo en la posición 0. Y a todo ese transform le volvemos a obtener el hijo en la posición 0. Básicamente porque el objeto que necesitamos está aquí, ¿no? Por esa razón se hace de esta manera. Y bueno, aquí sería algo similar. Este método es para obtener el hijo exacto que necesitamos, que es el que va a tener asignado el componente renderer y es al cual le vamos a cambiar el color. Espero que les haya resultado interesante, útil. Es un poco pesado el video por la cantidad de contenido teórico quizás, pero bueno, es programación de la buena. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.